El despertar de la furia de una madre. Guerreros de la vida, bienvenidos a una historia que los celará hasta los huesos. Antes de sumergirnos, díganme en los comentarios de qué país nos ven. Nos encanta saber dónde está nuestra familia global. Y si son nuevos aquí, no olviden suscribirse. Su apoyo nos ayuda a traerles más épicas historias de venganza y superación. Disfruten de la escucha. Imaginen esto. Una mujer, con 7 meses de embarazo, de pie en el umbral de la que se suponía que iba a ser la habitación de su futuro bebé. Ahora un campo de batalla de sueños destrozados. Lágrimas incontrolables corren por su rostro, mientras sus ojos absorben la devastación. Murales pintados a mano acuchillados con pintura roja. Una cuna de madera, hecha a medida, hecha pedazos. Ropa de bebé rasgada y esparcida por el suelo como promesas rotas. Pero había algo que su marido infiel, Marcos, y su psicótica amante, Victoria, no sabían. Esta no era una mujer embarazada cualquiera. Esta era una madre protegiendo a su hijo por nacer. Y cuando amenazas al bebé de una madre, acabas de despertar la fuerza más peligrosa de la tierra. Al final de esa noche, Victoria no tendrá más remedio que desaparecer. Silenciosamente. Para siempre. Esas fueron las palabras exactas de Isabel mientras planeaba su venganza. Lo que Victoria no esperaba era que Isabel estuviera grabando cada una de sus palabras. ¿Crees que el amor de una madre puede superar cualquier traición? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. El colapso de un cuento de hadas. El sol de la tarde proyectaba rayos dorados a través de los enormes ventanales de un lujoso ático en la Ciudad de México, iluminando lo que debería haber sido la habitación más hermosa de la mansión de la familia Serrano. Isabel García Serrano, de 28 años, estaba de pie en el umbral de la guardería que había pasado 6 meses diseñando con amor, su mano descansando protectoramente sobre su vientre de 7 meses de embarazo. Cada detalle había sido elegido con infinito cuidado, desde los murales pintados a mano de ángeles, bailando en las paredes, hasta la cuna de madera, hecha a medida que a un maestro carpintero le había llevado 3 semanas completar. Con su alma artística, Isabel se había convertido en una de las diseñadoras de interiores más solicitadas antes de casarse con Marcos Serrano, de 35 años, hacía 3 años. Sus delicados rasgos se veían realzados por unos cálidos ojos marrones que brillaban con creatividad e inteligencia. Ahora, al llevar a su primer hijo, irradiaba ese resplandor especial que hace que el embarazo sea hermoso. Los suaves colores pastel de la habitación, rosa empolvado, crema y dorado, reflejaban su naturaleza gentil y sus sueños para la niña que pronto llamaría a esta habitación su hogar. La guardería era su obra maestra. Cortinas de seda bordadas con mariposas enmarcaban las ventanas. Un sillón mecedora antiguo se encontraba junto a la cuna, donde Isabel había pasado innumerables horas leyendo libros de embarazo e imaginándose a sí misma cantando nanas a su hija. Las paredes estaban adornadas con pinturas que ella misma había creado. Escenas caprichosas de madres y bebés, cuentos de hadas y fiestas en el jardín, donde los niños jugaban bajo cielos de arcoíris. Marcos Serrano había construido un imperio en torno a los sueños de los niños. A sus 35 años, era el brillante y despiadado CEO de El Legado del Ángel, una cadena de artículos de lujo para bebés valorada en 500 millones de euros. Sus tiendas se extendían por todo el país, cada una de ellas un templo a la paternidad, donde las familias adineradas acudían a comprar de todo, desde chupetes con incrustaciones de diamantes
hasta cunas de maderas exóticas. Marcos era alto, con rasgos afilados y el tipo de presencia imponente que hacía que las salas de juntas se silenciaran cuando él entraba. La vida de ambos juntos había parecido un cuento de hadas. Viajes lujosos a París, donde Marcos le compraba ropa de bebé vintage en boutiques exclusivas. Fines de semana en Tokio, seleccionando la seda más fina para pequeños kimonos. Joyas de diamantes que captaban la luz tan bellamente como la sonrisa de Isabel, cuando Marcos la sorprendía con otro regalo considerado. Los medios de comunicación los llamaban la pareja real de la ciudad, la belleza artística y el titán de los negocios, construyendo su imperio de sueños. Pero los cuentos de hadas, como Isabel estaba a punto de descubrir, podían convertirse en pesadillas en el espacio de una sola tarde. La primera grieta en su mundo perfecto apareció una noche de martes en octubre. Marcos había vuelto a trabajar hasta tarde, o eso afirmaba. Estas noches tardías se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos 3 meses, siempre con la excusa de expandirse al mercado europeo o finalizar el acuerdo de distribución asiático. Isabel había tratado de ser comprensiva. Después de todo, ella había puesto temporalmente su propia carrera en pausa para centrarse en el embarazo y prepararse para la maternidad. Esa noche, Marcos dejó su laptop abierta en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Isabel no tenía intención de husmear, pero un sonido de notificación le llamó la atención. Había llegado un correo electrónico de Victoria Ríos, la jefa de marketing de El Legado del Ángel. Isabel conocía a Victoria, una impresionante joven de 26 años con cabello negro suelto, ojos esmeralda y el tipo de curvas que hacía que los hombres se detuvieran a mitad de frase. Era brillante en su trabajo, habiendo hecho crecer la presencia de la marca en las redes sociales en un 300% en solo un año. La vista previa del correo electrónico le heló la sangre a Isabel. Cariño, no puedo esperar a que dejes a esa mujer embarazada y a que nosotros empecemos nuestra vida real juntos. Con los dedos temblorosos, Isabel abrió el correo electrónico. Lo que leyó destrozó su mundo en 1.000.000 de pedazos. Marcos, mi amor, estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de fingir que respeto a esa esposa tuya mientras se pasea por la casa jugando a ser la señora de la casa. Me prometiste que después de que naciera el bebé, te divorciarías de ella y estaríamos juntos abiertamente. Lo quiero ahora. Te he dado el mejor año de mi vida y merezco más que momentos robados en habitaciones de hotel. Quiero que la dejes. Hoy. Ese bebé no necesita ser criado por un padre que no ama a su madre. Yo te daré hijos, hijos de verdad, nacidos del amor, no de la obligación. La nueva tienda se abre en 3 semanas. Quiero entrar a ese evento como tu pareja oficial, no como tu sucio secretito. Elige, Marcos, ella o yo. Tuya para siempre, Victoria. Postdata. Tengo una pequeña sorpresa planeada para la guardería de tu preciosa esposa. Ella necesita entender que no hay lugar para su bebé en nuestro futuro. Isabel leyó el correo electrónico 3 veces, cada lectura haciendo que las palabras cortaran más profundamente en su corazón. Sus piernas flaquearon y se hundió en una silla de la cocina, una mano tapando su boca para ahogar un sollozo, la otra acunando su vientre protectoramente. El bebé pateó, como si sintiera su angustia, cuando Marcos salió de la ducha 20 minutos más tarde, con el cabello aún húmedo y con un aspecto más atractivo que nunca en su pijama de seda. Isabel lo estaba esperando con la laptop abierta. ¿Cuánto tiempo?, susurró, su voz apenas audible. Marcos miró la pantalla y por un momento su fachada de confianza se resquebrajó.
Pero en lugar de vergüenza o remordimiento, su expresión se endureció en algo frío y calculador. ¿Cuánto tiempo qué, Isabel? No me mientas, no ahora. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Victoria? Marcos caminó hasta la isla de la cocina. Se sirvió un vaso de whisky y lo bebió lentamente antes de responder. 14 meses. La forma casual en que lo dijo, como si estuviera hablando del clima, hizo que el corazón de Isabel se hiciera añicos por completo. 14 meses. Pero eso significa que estabas con ella cuando concebimos al bebé. Estabas con ella durante mis náuseas matutinas. Estabas con ella cuando escuchamos los latidos de su corazón por primera vez. Isabel, estás siendo dramática. ¿Dramática? La voz de Isabel se elevó, resonando en la cocina de mármol. ¿Dramática? Tengo 7 meses de embarazo de tu hijo y llevas más de 1 año teniendo una aventura. Baja la voz, los vecinos. No me importan los vecinos. Isabel se puso de pie, balanceándose ligeramente, ya que el embarazo dificultaba los movimientos bruscos. Me importa mi marido. Me importa nuestro matrimonio. Me importa nuestro bebé. Marcos terminó su whisky y dejó el vaso con un sonido agudo. La verdad es, Isabel, que Victoria entiende mi mundo mejor de lo que tú nunca lo has hecho. Ella entiende los negocios. Ella entiende la ambición. No se queda sentada pintando cuadros de nubes y arcoíris. Cada palabra era un cuchillo para el corazón de Isabel. ¿Pintando cuadros? ¿Eso es lo que crees que hago? Yo construí un exitoso negocio de diseño antes de casarme contigo. Lo dejé para apoyar tus sueños, para crear un hogar para nosotros, y lo aprecio. Pero Victoria, ella me desafía, me hace querer conquistar el mundo. Tú me haces querer conformarme. La palabra conformarme flotó en el aire como veneno. Isabel sintió que podría colapsar, pero algo dentro de ella, quizás un instinto maternal y protector, la mantuvo de pie. ¿Qué pasa con nuestro bebé? ¿Qué pasa con la guardería que he estado preparando? ¿Qué pasa con la vida que planeamos? La expresión de Marcos no se suavizó. El bebé estará bien. Serás una buena madre. Pero Victoria y yo vamos a construir algo más grande de lo que puedes imaginar. Esa noche, Isabel se quedó despierta en su cama tamaño king, escuchando a Marcos dormir plácidamente a su lado como si nada hubiera cambiado. Miró al techo, su mano moviéndose en círculos lentos sobre su vientre, susurrándole a su hija por nacer. Todo va a estar bien, mi niña. Mamá lo resolverá. Mamá te protegerá. A la mañana siguiente, Marcos se fue a trabajar temprano, sin despedirse. Isabel tenía una cita prenatal a las 11, un chequeo de rutina que había estado esperando porque Marcos había prometido asistir. Llamó a su oficina, pero su secretaria dijo que estaba en reuniones todo el día. El doctor Martínez, el obstetra de Isabel, estaba preocupado por su presión arterial elevada y sus niveles de estrés. Señora Serrano, necesito que se lo tome con calma. Este tipo de estrés no es bueno para usted ni para el bebé. Estoy bien, doctor. Solo un poco de presión en el trabajo. Quizás su marido podría venir a la próxima cita. Es importante que las parejas se involucren, especialmente a medida que nos acercamos al nacimiento. Isabel forzó una sonrisa. Está muy ocupado con su negocio, pero le preguntaré después de la cita. Isabel condujo por la Plaza de la Reforma, tomando el camino más largo a casa. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para averiguar qué hacer a continuación. Las hojas de otoño estaban adquiriendo brillantes tonos de oro y rojo, y ella intentó encontrar la paz en su belleza. Se detuvo en una pequeña cafetería y pidió un café con leche descafeinado. Sentándose junto a la ventana y observando a las jóvenes madres empujar cochecitos por la acera. Tomó una decisión. Lucharía por su matrimonio.
Confrontaría a Victoria. Le recordaría a Marcos todo lo que habían construido juntos, todo lo que aún podían construir. No iba a dejar que otra mujer destruyera su familia antes de que ésta hubiera comenzado de verdad. Isabel llegó a casa a las 3 en punto, sintiéndose más decidida de lo que había estado desde que descubrió el correo electrónico. Subió las escaleras hasta el segundo piso, planeando tomar una siesta corta antes de que Marcos llegara a casa. Al llegar a la parte superior de las escaleras, escuchó algo que la hizo congelarse. Había música sonando desde la guardería. No la música clásica suave que a menudo ponía mientras arreglaba la ropa del bebé, sino música pop alta y agresiva que parecía burlarse del ambiente suave que ella había creado con tanto cuidado. El corazón de Isabel comenzó a acelerarse. Había cerrado con llave la puerta de la guardería antes de irse a su cita, un hábito que había desarrollado porque la habitación era muy preciosa para ella. ¿Quién podría estar dentro? Se acercó sigilosamente a la puerta de la guardería, que estaba ligeramente entreabierta, y lo que vio la hizo jadear de horror. Victoria Ríos estaba de pie en el centro de la habitación, hermosa y terrible, de una manera que parecía casi antinatural. Llevaba un vestido negro ajustado y tacones de aguja. Su cabello oscuro fluía sobre sus hombros como una cascada malévola. En sus manos sostenía una lata de pintura roja y estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que Isabel apreciaba. Los murales pintados a mano estaban cubiertos de violentas rayas de pintura roja. La palabra indeseado estaba garabateada en la pared donde Isabel había pintado a una madre sosteniendo a su bebé. El sillón mecedora antiguo estaba volcado, su delicada tapicería cortada con lo que parecía un cuchillo. La ropa del bebé estaba esparcida por el suelo, rasgada y manchada de pintura. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras Isabel observaba con horror silencioso, Victoria levantó un martillo y lo golpeó contra la cuna de madera hecha a medida, astillando la cabecera que había sido tallada con ángeles bailando. ¡No!, gritó Isabel, corriendo a la habitación. ¡Detente, por favor, detente! Victoria se giró, y su hermoso rostro se retorció con una maliciosa satisfacción. «Oh, mira, la princesa embarazada ha vuelto a casa. ¡Sal de mi casa! ¡Sal de la habitación de mi bebé!» «¿La habitación de tu bebé?», se rió Victoria, un sonido como de cristal rompiéndose. «Cariño, no hay lugar para tu bebé en el futuro de Marcos. Él es mío ahora. Toda esta casa será mía pronto». Isabel miró a su alrededor, a la destrucción. Sus manos temblaban mientras asimilaba la magnitud de lo que Victoria había hecho. 6 meses de trabajo, de amor, de sueños, todo destruido en una sola tarde de rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste destruir algo tan inocente? Porque necesito que entiendas que Marcos me eligió a mí, no a ti, no a tus aburridos sueños de ama de casa. A mí. Victoria se acercó, sus tacones crujiendo sobre los pedazos rotos del móvil de madera que había colgado sobre la cuna. Él me dio la llave de esta casa, me dijo que viniera aquí y me sintiera cómoda, así que lo hice. «¡Estás mintiendo!». Victoria metió la mano en su bolso y sacó un juego de llaves, colgándolas burlonamente frente al rostro de Isabel. «¿De verdad? Estas son las de verdad, cariño. Marcos me las dio la semana pasada. También me dio algo más». De su bolso, Victoria sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Con un florido gesto teatral, la abrió para revelar un impresionante anillo de diamantes. No un anillo de compromiso, sino algo aún más precioso.
Era un regalo de nacimiento, el tipo de regalo que los maridos daban a sus esposas después del nacimiento de sus hijos. Me lo compró para mí, ronroneó Victoria, para cuando dé a luz a sus hijos de verdad, hijos que no tendrán que crecer sabiendo que su padre nunca amó a su madre. Isabel sintió que podría desmayarse. Se agarró al marco de la puerta para apoyarse, su visión borrosa por las lágrimas y la conmoción. No estás embarazada. Todavía no. Pero lo estaré. Tan pronto como Marcos se divorcie de ti y se case conmigo, comenzaremos nuestra familia perfecta, la familia que él realmente quiere. Como si sus voces lo hubieran invocado, se escucharon pasos en las escaleras. Marcos apareció en el umbral, y por un momento pareció genuinamente sorprendido por la escena ante él. Sus ojos escanearon la habitación destruida, Victoria de pie entre los escombros con pintura en sus manos, e Isabel desplomada contra la pared, con lágrimas corriendo por su rostro. «Victoria, ¿qué demonios hiciste?» «Hice lo que tenía que hacerse», respondió Victoria con frialdad. «Dejé claro que no hay lugar para ella ni para su bebé en nuestro futuro». Isabel miró a su marido con una esperanza desesperada. Seguramente ahora él vería qué clase de mujer era realmente Victoria. Seguramente ahora la echaría y suplicaría el perdón de Isabel. En cambio, Marcos se acercó a Victoria y le puso el brazo alrededor de la cintura. «No debiste haber hecho esto aquí. ¿Qué pasa si los vecinos escucharon?» El mundo de Isabel se vino abajo por completo. La preocupación de su marido no era por su dolor o por su guardería destruida. Era por lo que los vecinos podrían pensar. «Marcos», susurró Isabel, «mira lo que le hizo a la habitación de nuestro bebé. Mira lo que le hizo a todo lo que hice para nuestra hija». Marcos miró la habitación con lo que pareció una leve irritación, como si alguien acabara de reorganizar los muebles de una manera que él no prefería. «Son solo cosas, Isabel. Podemos comprar cosas nuevas». «No son solo cosas. Este era el primer hogar de nuestro bebé. Estas eran las paredes que ella habría mirado de niña. Este era el sillón donde iba a amamantarla y a cantarle». «Isabel, estás siendo histérica. Las hormonas del embarazo hacen que las mujeres se vuelvan emocionales. El médico, ¿cómo se llama? ¿El Dr. Williams?», nos lo dijo. Victoria sonrió con satisfacción. «Lo ves, cariño. Es exactamente tan dramática como te dije que sería». Marcos asintió como si esto confirmara algo que habían discutido muchas veces. «Victoria tiene razón. Siempre haces un gran drama de todo. Esto es solo una habitación. Contrataremos a alguien para que la redecora». «¿Redecorarla?». La voz de Isabel se elevaba casi hasta un grito. «Ella destruyó todo. Destruyó 6 meses de trabajo. Destruyó cosas que hice con mis propias manos para nuestra hija». «Nuestra hija estará bien en cualquier habitación. No recordará de qué color eran las paredes». La crueldad casual de sus palabras rompió algo fundamental dentro de Isabel. Se dio cuenta de que el hombre que había amado, el hombre con el que se había casado, el padre de su hijo, ese hombre ya no existía, o nunca había existido. Victoria se adelantó, su hermoso rostro irradiando falsa simpatía. «Isabel, cariño, esto es en realidad una bendición. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Quizás diseñar una habitación que sea más realista, más adecuada para el presupuesto de una madre soltera». «¿Madre soltera?». La voz de Isabel era apenas un susurro. Marcos se movió incómodamente. «Isabel, necesitamos hablar de nuestro futuro, de lo que es mejor para todos. Lo mejor para todos es que eches a esta mujer de nuestra casa y recuerdes que tienes una esposa y un bebé en camino». «Tengo un imperio empresarial en el que pensar», respondió Marcos con frialdad. «Victoria entiende ese imperio. Ella es parte de él. Tú solo eres la mujer que se quedó embarazada en un momento inoportuno».
Las palabras golpearon a Isabel como golpes físicos. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, entre los escombros de sus sueños. Sus brazos se envolvieron protectoramente alrededor de su vientre. Victoria se arrodilló a su lado con fingida preocupación. «Oh, cariño, no llores. Estoy segura de que encontrarás a alguien más tarde, alguien más adecuado para una mujer con tus limitaciones». De su bolso, Victoria sacó una fotografía y la dejó caer en el regazo de Isabel. Era una imagen de ultrasonido, exactamente como la que Isabel había atesorado de su propio embarazo. Pero esta tenía el nombre de Victoria. «Sorpresa», susurró Victoria. «Estoy embarazada de 6 semanas del bebé de Marcos, el bebé que él realmente quiere». Isabel se quedó mirando la imagen del ultrasonido, y de repente todo quedó claro. Esto no era solo una aventura. Esto no era solo un momento de debilidad o una crisis de la mediana edad. Esto era una toma de control calculada de toda su vida. «El momento es perfecto», dijo Marcos, su voz adquiriendo el mismo tono que usaba en las reuniones de negocios. «Victoria tendrá al bebé solo 6 meses después que tú. Podremos criarlos juntos como una familia real». «¿Y yo?», susurró Isabel. «Ya lo resolverás. Eres inteligente, estarás bien». Victoria se levantó y se sacudió la suciedad imaginaria de su vestido negro. «Deberíamos irnos, cariño. Tengo una cita para un masaje a las 4, y luego nos reunimos con el abogado sobre... Bueno, ya sabes». Salieron de la habitación destruida del brazo, dejando a Isabel sentada en el suelo, rodeada de los fragmentos destrozados de sus sueños. Escuchó sus voces resonando por el pasillo. Escuchó la risa de Victoria mezclarse con los tonos más graves de Marcos. Escuchó la puerta principal cerrarse mientras se iban a su masaje y a su abogado. Durante mucho tiempo, Isabel permaneció inmóvil entre los escombros. El bebé pateó dentro de ella. Movimientos fuertes que parecían decir: «Todavía estoy aquí, mamá. Todavía cuento contigo». Lenta y dolorosamente, Isabel comenzó a recoger los pedazos. No para limpiarlos, eso vendría después, sino para examinarlos, para entender exactamente lo que le habían quitado. Al levantar un fragmento del móvil roto, algo le llamó la atención. En su bolso, que Victoria había dejado descuidadamente en su dramática salida, había un pequeño dispositivo de grabación, del mismo tipo que Isabel había usado cuando realizaba entrevistas con clientes para su negocio de diseño. La luz roja parpadeaba, lo que indicaba que todavía estaba grabando. Victoria, en su arrogancia y su necesidad de documentar su victoria, había grabado todo. Isabel tomó el dispositivo y lo sostuvo con cuidado, como si estuviera hecho del cristal más precioso. Por primera vez desde que había leído ese correo electrónico, sonrió. «Oh, Victoria», susurró a la habitación vacía, «no tienes idea de lo que acabas de hacer». Mientras el sol de la tarde entraba por los restos rotos de las ventanas de la guardería, Isabel García Serrano comenzó a planear. Ya no era solo una mujer embarazada que había sido traicionada. Era una madre que protegía a su hijo. Y todos ellos estaban a punto de descubrir que no había nada más peligroso en el mundo que una madre a la que se había empujado demasiado lejos. La guerra había comenzado, e Isabel tenía la intención de ganar. Si fueras Isabel, ¿qué sería lo primero que harías con esa grabación? ¿Se lo entregarías a la policía de inmediato o lo usarías como palanca para enfrentarte a ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios. El comienzo de la venganza. La noche después de que Victoria destruyera la guardería, Isabel no durmió. Se sentó en el asiento de la ventana del dormitorio principal, envuelta en una manta de cachemira, observando las luces de la ciudad parpadear abajo mientras Marcos dormía plácidamente en su cama,
como si nada hubiera cambiado. El dispositivo de grabación yacía en su regazo, como un arma esperando ser desplegada. Lo había escuchado una y otra vez. Cada reproducción revelaba nuevos detalles. La confesión de Victoria sobre la prueba de embarazo falsa que le había mostrado a Marcos. Sus alardes sobre cómo lo había manipulado para obtener acceso a las finanzas de la empresa. Sus planes detallados para eliminar a Isabel de la vida de Marcos por completo. La estúpida perra realmente cree que sus pequeños cuadros importan. La voz de Victoria crujió a través del pequeño altavoz. Una vez que sea la señora Serrano, voy a convertir ese patético estudio de arte en una bodega de vinos de verdad, y esa ridícula guardería va a ser mi vestidor. Pero la revelación más condenatoria llegó cerca del final de la grabación, cuando Victoria pensó que estaba sola en la habitación. La fase 1 está completa, la guardería está destruida, y ella está rota. Fase 2. Deshacerme de ella permanentemente. Marcos es demasiado débil para hacerlo él mismo, así que tendré que arreglar algo. Una caída por las escaleras durante una complicación del embarazo debería ser suficiente. Se verá natural. La mano de Isabel se movió protectoramente hacia su vientre. Victoria no solo estaba tratando de robarle a su marido, sino que estaba planeando matarla. Mientras el sol se levantaba sobre la Ciudad de México, Isabel tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a huir. No iba a esconderse. Iba a contraatacar con cada arma a su disposición. Y tenía más armas de las que Victoria se daba cuenta. El primer paso fue la investigación. Mientras Marcos se duchaba y se preparaba para otro día de traicionar a su esposa embarazada, Isabel usó su laptop para acceder a las bases de datos corporativas de El Legado del Ángel. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras descargaba registros financieros, archivos de empleados y comunicaciones internas. Lo que encontró la hizo jadear. Victoria Ríos había estado robando a la empresa durante meses. Cantidades pequeñas al principio, unos pocos miles aquí y allá del presupuesto de marketing, explicadas como asociaciones con influencers y campañas en redes sociales. Pero recientemente, las cantidades habían crecido más audaces. Solo en los últimos 2 meses, Victoria había desviado más de 200,000 euros de varias cuentas de la empresa a una cuenta personal bajo el nombre de María Santos. Isabel cruzó la referencia del nombre y encontró algo aún más impactante. María Santos era el nombre real de Victoria y tenía antecedentes penales. 3 maridos ricos anteriores, 3 patrones similares de seducción, robo y misteriosos accidentes que dejaban a las esposas muertas o desaparecidas. La mujer que vivía en la casa de Isabel, destruyendo su vida, planeando asesinarla, era una estafadora profesional y posiblemente una asesina. Isabel imprimió todo y escondió los documentos en su antigua cartera de trabajo, la que había usado durante su carrera de diseño. Luego se vistió cuidadosamente con un vestido de maternidad azul marino y perlas. Quería parecer respetable, digna de confianza, como alguien que merecía ser creída. Su primera parada fue la oficina del fiscal de distrito, donde solicitó una reunión con la detective Sarah Miller, una mujer a la que Isabel había conocido en un evento benéfico y que se especializaba en delitos financieros en casos de violencia doméstica. La detective Miller escuchó atentamente mientras Isabel exponía las pruebas. La grabación, los documentos financieros, la verificación de antecedentes de Victoria. Señora Serrano, dijo la detective Miller, con voz grave. Esta mujer que ha descrito, hemos estado siguiendo a alguien que coincide con esta descripción durante 2 años. Si es la misma persona,
Es buscada en relación con 3 muertes sospechosas y un estimado de 2 millones de euros en robos. ¿Qué hago? Mi marido no me cree. Cree que solo estoy celosa. Primero, manténgase a salvo. No la confronte directamente. Segundo, documente todo. Siga grabando conversaciones si puede. Tercero, la detective Miller hizo una pausa, estudiando el rostro de Isabel con cuidado. ¿Tiene un lugar seguro a donde ir? ¿Familia? ¿Amigos de los que ella no sepa? Sí, mi compañera de cuarto de la universidad, Ana, vive en otra ciudad. Pero no puedo simplemente huir. Esta es mi vida, mi hogar, el futuro de mi bebé. Señora Serrano, entiendo sus sentimientos, pero no, interrumpió Isabel, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. No voy a huir. Voy a contraatacar. Necesito saber qué pruebas necesita para arrestarla. La detective Miller sonrió por primera vez durante su reunión. Me gusta su espíritu. Esto es lo que necesitamos. Durante la siguiente hora, la detective Miller expuso un plan. Isabel continuaría documentando las actividades de Victoria mientras se mantenía a salvo. La policía comenzaría la vigilancia y trabajaría en la construcción de un caso, pero necesitaban más pruebas, en particular pruebas de las amenazas de muerte y del robo financiero. Hay una cosa más, dijo la detective Miller mientras Isabel se preparaba para irse. ¿Tiene alguna conexión comercial que pueda estar dispuesta a ayudar? ¿Alguien en el círculo profesional de Victoria que podría haber notado irregularidades? Isabel pensó por un momento. Luego sonrió. Creo que sé exactamente a la persona correcta. La revancha de los sueños destrozados. El señor Daniel Fernández había estado enamorado de Isabel García desde su segundo año en la universidad. Él era 2 años mayor. Estudiaba negocios mientras ella estaba en Bellas Artes, y había pasado innumerables horas en la biblioteca fingiendo estudiar mientras en realidad la observaba dibujar en su cuaderno. Había estado planeando invitarla a salir cuando ella comenzó a salir con Marcos Serrano, el carismático estudiante de MBA que parecía tener todo lo que a Daniel le faltaba: confianza, dinero familiar y el tipo de ambición agresiva que atraía la atención. Daniel se había hecho a un lado con gracia, pero nunca olvidó a Isabel. Construyó su propio imperio empresarial, fundando Cuna de Ensueño, una cadena boutique de tiendas para bebés que competía directamente con El legado del ángel de Marcos. Mientras que El legado del ángel se centraba en el lujo y el exceso, Cuna de Ensueño hacía hincapié en la artesanía, la sostenibilidad y un genuino cuidado por el desarrollo infantil. Las tiendas de Daniel eran más pequeñas pero más rentables, y su empresa había estado ganando constantemente cuota de mercado durante 3 años. Se encontraba en su tienda insignia, revisando los informes trimestrales, cuando su asistente anunció que Isabel Serrano estaba al teléfono. Daniel. La voz de Isabel era suave, incierta. Espero que no te importe que llame. Conseguí tu número del directorio de exalumnos de la universidad. Isabel. Por supuesto que no me importa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Hubo una pausa, y cuando Isabel habló de nuevo, Daniel pudo escuchar las lágrimas en su voz. Daniel, necesito ayuda. Estoy en problemas y no sé a quién más recurrir. En 6 horas, Daniel estaba en un avión a la Ciudad de México. Se reunieron en una pequeña cafetería en el barrio de la Condesa, lejos de los círculos sociales de Marcos, donde Victoria podría verlos. Isabel había elegido una mesa en la esquina, donde podía sentarse de espaldas a la pared. Una precaución que la detective Miller había sugerido. Daniel llegó primero. Se le rompió el corazón cuando vio a Isabel entrar.
con 7 meses de embarazo y claramente exhausta. Ella seguía siendo la mujer más hermosa que había visto, pero había algo diferente en ella, una fuerza en su columna vertebral que no había estado allí en la universidad. «Gracias por venir», dijo Isabel mientras se sentaba con cuidado en la silla frente a él. «Cuéntame todo». Isabel le contó todo. La aventura, la guardería destruida, la verdadera identidad de Victoria, las amenazas de muerte, el robo financiero. Le mostró los documentos, reprodujo partes de la grabación y observó cómo su expresión se oscurecía con cada revelación. «Esta mujer», dijo Daniel, finalmente, «esta Victoria. He oído hablar de ella. El año pasado intentó robar a 3 de mis empleados clave con ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Le hicimos una verificación de antecedentes y encontramos algunas irregularidades, así que decidimos no contratar a su equipo». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Financieras, referencias que no se verificaron, una laguna en su historial laboral que no pudo explicar». Daniel se inclinó hacia adelante, su voz intensa. «Isabel, quiero ayudarte, no solo por lo que esta mujer te ha hecho, sino porque claramente está apuntando a negocios exitosos en nuestra industria. Si está robando a El legado del ángel, podría venir a por Cuna de Ensueño después. ¿Qué propones?» Daniel sonrió, y por primera vez en días, Isabel sintió un aleteo de esperanza. «Propongo que la destruyamos antes de que destruya a alguien más, pero lo hagamos legalmente, a fondo, y de una manera que garantice que nunca vuelva a dañar a otra familia». Durante las siguientes 2 horas, desarrollaron un plan que era a la vez brillante y audaz. Daniel usaría sus conexiones comerciales para investigar las actividades de Victoria en toda la industria. Isabel continuaría documentando pruebas mientras mantenía la pretensión de ser una esposa rota y derrotada. La detective Miller coordinaría las actividades de las fuerzas del orden, y cuando tuvieran suficientes pruebas, atacarían en el momento en que Victoria fuera más vulnerable y estuviera más expuesta. «Hay una cosa más», dijo Daniel, mientras se preparaban para salir de la cafetería. «La inauguración de la tienda insignia de El legado del ángel es en 3 semanas. Es el evento más grande en la industria de bebés este año. 500 invitados, VIP, transmisión en vivo, cobertura mediática nacional. Victoria lo ha estado planeando durante meses. Lo ve como su debut como la pareja oficial de Marcos. ¿Qué pasa si lo convertimos en su caída oficial en su lugar?» Isabel miró a Daniel, viendo no solo al chico amable que la había visto dibujar en la biblioteca, sino a un líder de negocios brillante que entendía exactamente cómo librar esta guerra. «Daniel, hay algo que necesitas saber. Cuando esto termine, cuando Victoria se haya ido, y Marcos, cuando mi matrimonio termine, voy a necesitar reconstruir mi vida, mi carrera, todo. Siempre tendrás un lugar en Cuna de Ensueño, Isabel. Como socia, no solo como empleada. Tus habilidades de diseño combinadas con nuestro modelo de negocio podrían revolucionar la industria». Por primera vez desde que había descubierto la traición de Marcos, Isabel se sintió genuinamente emocionada por el futuro. «¡Socios! ¡Socios de negocios!». Daniel hizo una pausa. Luego tomó su mano con suavidad. «He estado esperando 8 años para decir esto. Isabel, he estado enamorado de ti desde la universidad. Sé que este no es el momento adecuado, y sé que tienes mucho por lo que pasar, pero cuando estés lista, si alguna vez lo estás, estaré aquí». Isabel miró sus manos unidas, luego de nuevo al rostro sincero de Daniel. «Pregúntame de nuevo después de que destruyamos a Victoria Ríos». El colapso de un imperio de mentiras
La mañana de la inauguración de la tienda insignia de El Legado del Ángel amaneció nítida y clara, con el tipo de sol otoñal que hacía que la Ciudad de México pareciera un set de filmación. La avenida del Paseo de la Reforma había sido cerrada al tráfico durante 3 cuadras. Se habían extendido alfombras rojas y se habían erigido barreras de seguridad para contener a los cientos de fotógrafos y reporteros que cubrían lo que las revistas de la industria habían calificado como el evento minorista para bebés de la década. Dentro del ático de la familia Serrano, Victoria Ríos estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, aplicando los últimos retoques a su maquillaje. Llevaba un deslumbrante vestido blanco, deliberadamente nupcial en su elegancia, con un sutil corte que mostraba solo un indicio de su supuestamente vientre embarazado. El vestido había costado 15,000 euros, cargados a la cuenta de marketing de la empresa como un gasto promocional. «Estás perfecta», dijo Marcos, ajustándose su esmoquín negro en el espejo junto a ella. «Todos sabrán que eres la verdadera señora Serrano, después de esta noche». «La única señora Serrano. Pronto, ¿no?», respondió Victoria con una sonrisa que era a la vez hermosa y aterradora. A 3 cuadras de distancia, en una habitación de hotel sin pretensiones, Isabel Serrano estaba sentada frente a una laptop, rodeada por la detective Miller, Daniel Fernández y un equipo de agentes federales. Su vientre de 7 meses y medio de embarazo hacía imposible sentarse cómodamente, pero la adrenalina se había activado, agudizando su concentración hasta el límite. «Última verificación de comunicaciones», dijo la detective Miller en su radio. «Todas las unidades en posición. La unidad 1 confirma. Tenemos ojos en la entrada principal. La unidad 2 confirma. El equipo de vigilancia está activo y grabando. La unidad 3 confirma. La división de delitos financieros está en espera». Daniel le entregó a Isabel un pequeño dispositivo que parecía un espejo compacto. «Presiona el botón si te sientes insegura en cualquier momento. Tendremos agentes adentro en 30 segundos. «Estaré bien», dijo Isabel, aunque sus manos temblaban ligeramente. Después de esta noche, Victoria Ríos nunca volverá a dañar a otra familia. La detective Miller revisó el plan una última vez. «Entrarás al evento exactamente a las 8:30, después de que comiencen las presentaciones principales. Victoria estará en el escenario con Marcos, aceptando felicitaciones y posando para fotos. Ahí es cuando haces tu entrada. ¿Y la evidencia? Todo está cargado en la memoria USB que te dio Daniel. Registros financieros, antecedentes penales, grabaciones de Victoria planeando tu asesinato y el dispositivo de grabación que dejó accidentalmente después de destruir la guardería. Cuando conectes esa unidad a la presentación, se mostrará en todas las pantallas de la tienda y se transmitirá en vivo a todos los medios de comunicación que cubren el evento». Isabel asintió, su mente repasando cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. Había pasado 3 semanas preparándose para este momento, reuniendo pruebas, coordinando con las fuerzas del orden y preparándose para la actuación de su vida. «Hay una cosa más», dijo Daniel en voz baja, «sobre lo que sucede después de esta noche, sobre nosotros. Daniel, sé que este no es el momento, pero necesito que sepas que decidas lo que decidas, necesites lo que necesites. Yo estaré aquí. Como socio de negocios, como amigo». Hizo una pausa. «Como lo que quieras que sea». Isabel miró a este hombre que había volado a través del país para ayudarla, que había arriesgado su propio negocio para pelear sus batallas, que la había amado en silencio durante 8 años sin pedir nada a cambio. «Pregúntame de nuevo mañana», dijo suavemente, «cuando esto termine». La reina caída y la victoria absoluta
Exactamente a las 8 en punto, las puertas de la nueva tienda insignia de El Legado del Ángel se abrieron para revelar un país de las maravillas de sueños de la infancia y fantasías de los padres. El edificio de 5 pisos se había transformado en algo entre un palacio y un parque temático. Las arañas de cristal colgaban sobre exhibiciones de cunas con incrustaciones de diamantes. Un carrusel en funcionamiento presentaba cochecitos de alta gama. Las paredes estaban cubiertas con fotografías ampliadas de familias hermosas, todas con Marcos y Victoria como la pareja perfecta. La lista de invitados se leía como un ¿quién es quién? De la riqueza y el poder del país. Los multimillonarios de la tecnología se mezclaban con estrellas de cine. Los políticos charlaban con los diseñadores de moda. El área de prensa estaba llena de reporteros de todos los principales medios de comunicación. Sus cámaras estaban todas enfocadas en la gran escalera donde Marcos y Victoria harían su entrada. A las 8:15, Marcos Serrano apareció en la parte superior de la escalera, resplandeciente en su esmoquín hecho a medida. La multitud aplaudió mientras descendía lentamente. En todos los sentidos, el exitoso hombre de negocios que celebraba su mayor triunfo. Detrás de él, Victoria hizo su entrada como una estrella de cine, su vestido blanco fluyendo detrás de ella, mientras los fotógrafos la capturaban desde todos los ángulos. «Damas y caballeros», Marcos habló en un micrófono inalámbrico. Su voz se extendió por la tienda y se transmitió en vivo a espectadores de todo el mundo. Bienvenidos al futuro del lujo infantil. Bienvenidos a El Legado del Ángel en la Gran Vía. La multitud aplaudió con entusiasmo, mientras Victoria se unía a Marcos en el micrófono. Puso su mano protectoramente sobre su vientre, en un gesto que fue fotografiado por docenas de cámaras. «Esta tienda representa más que solo un éxito comercial», dijo Victoria, con la voz dulce e inocente. «Representa los sueños que Marcos y yo compartimos para nuestra creciente familia. Pronto, nuestro propio angelito jugará en estos pasillos, dormirá en estas cunas y crecerá rodeado del amor y el lujo que todo niño merece». La multitud murmuró con deleite ante esta confirmación pública de lo que se había susurrado en los círculos sociales durante meses. Marcos Serrano estaba dejando a su esposa embarazada por su hermosa y joven amante, y esta noche era su debut público como pareja. «Antes de continuar», dijo Marcos, «quiero tomarme un momento para agradecer a alguien muy especial, Victoria Ríos, mi brillante jefa de marketing y la mujer que hizo posible esta noche. Victoria, ¿te gustaría decir unas palabras sobre nuestro futuro juntos?» Victoria subió al micrófono, su rostro radiante de triunfo. «Quiero agradecer a todos por estar aquí para celebrar este nuevo comienzo. Marcos y yo estamos construyendo más que un imperio empresarial. Estamos construyendo un legado familiar que durará generaciones. Y quiero ser muy clara en algo. No hay lugar en nuestro futuro para las personas que no apoyan nuestra visión, nuestros valores y nuestro compromiso con la excelencia». El subtexto era claro para todos en la sala. La misteriosa esposa embarazada estaba siendo oficialmente reemplazada. Victoria continuó, su voz adquiriendo un tono más duro. «Algunas personas podrían intentar aferrarse al pasado, para frenar el progreso con celos y manipulación. Pero Marcos y yo estamos comprometidos a avanzar, juntos, sin importar los obstáculos que podamos enfrentar». Hizo una pausa para un efecto dramático, su mano aún descansando sobre su vientre. «De hecho, tengo un anuncio que hacer. Marcos y yo estamos...» «Disculpen», la voz vino de la parte trasera de la multitud, suave pero clara a través de la acústica perfecta de la tienda. Las cabezas se giraron.
Los fotógrafos giraron sus cámaras y un grito ahogado colectivo se extendió entre los invitados. Isabel Serrano estaba de pie en la entrada principal, silueteada contra las luces de la Gran Vía detrás de ella. Llevaba un deslumbrante vestido de maternidad de seda azul marino, que acentuaba en lugar de ocultar su embarazo de 8 meses, y su cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño. En su mano llevaba una pequeña memoria USB plateada. No era la mujer rota y derrotada que Victoria esperaba ver. Era radiante, segura y claramente muy embarazada. «Lamento interrumpir», dijo Isabel, caminando lentamente entre la multitud mientras la gente se apartaba para dejarla pasar. «Pero creo que hay algunas cosas que estas buenas personas deberían saber antes de celebrar con demasiado entusiasmo». El rostro de Marcos se puso blanco. La perfecta compostura de Victoria se resquebrajó ligeramente, aunque rápidamente recuperó su sonrisa. «Isabel», dijo Marcos en el micrófono, su voz cuidadosamente controlada. «Este es un evento privado. No fuiste invitada. Soy tu esposa, Marcos, y esta es mi tienda también, al menos según los documentos corporativos que he estado revisando». Isabel había llegado a la parte inferior de la gran escalera, lo suficientemente cerca ahora para que todas las cámaras en la sala se enfocaran en los tres. «Creo que tus invitados merecen saber la verdad sobre lo que están celebrando». Victoria se inclinó hacia el micrófono, su voz goteando de falsa preocupación. «Todos, por favor, disculpen a la señora Serrano. El embarazo puede ser muy difícil y a veces afecta el juicio y la estabilidad emocional de las mujeres». La multitud murmuró con simpatía, exactamente como Victoria lo había planeado. Varias personas incluso asintieron con la cabeza. Todos sabían lo irracionales que podían ser las mujeres embarazadas. «Tienes toda la razón, Victoria», dijo Isabel, con una sonrisa que era puro acero. «El embarazo sí afecta el juicio de una mujer. La hace muy protectora con su hijo. La hace estar dispuesta a hacer cualquier cosa para garantizar la seguridad de su bebé». Hizo una pausa, mirando directamente a Victoria. «Y cuando alguien amenaza a ese bebé, ahí es cuando descubres de lo que una madre es realmente capaz». Sostuvo la memoria USB para que todos la vieran. «Tengo algunas cosas que me gustaría compartir con todos. Algunas grabaciones, algunos documentos, alguna información muy interesante sobre la mujer que están celebrando esta noche». «¡Seguridad!», ladró Marcos, pero Isabel ya se estaba moviendo. Pasó junto a Marcos y conectó la memoria USB en la consola principal del sistema de presentación. Inmediatamente, las gigantescas pantallas de toda la tienda se iluminaron con documentos, fotografías y controles de audio. «Damas y caballeros», dijo Isabel, su voz ahora amplificada a través del sistema de sonido de la tienda. «Me gustaría presentarles a María Santos. Ese es el nombre real de Victoria. Es buscada por la policía en relación con 3 asesinatos y un estimado de 2 millones de euros en robos». Las pantallas mostraron la foto policial de Victoria, junto con sus antecedentes penales. La multitud jadeó al leer los cargos: fraude, malversación, sospecha de asesinato. «¡Detente!», gritó Victoria, abalanzándose sobre la consola. Pero Isabel se había anticipado. «Yo no tocaría eso si fuera tú», dijo Isabel con calma. «No mientras todos están mirando». Presionó otro botón y la voz de Victoria llenó la tienda. «Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de fingir que respeto a esa esposa tuya mientras se pasea por la casa jugando a ser la señora de la casa». La multitud escuchó en un silencio atónito mientras se reproducía la grabación. La voz de Victoria confesando la aventura, el embarazo falso, el robo financiero. Pero lo peor aún estaba por llegar.
Isabel reprodujo la grabación de la sala de estar de 3 semanas antes. La voz de Victoria era clara como el cristal. Se verá como un accidente, una caída, una complicación del embarazo. Estas cosas suceden todo el tiempo, y después serás libre para casarte conmigo y comenzar nuestra familia real. La voz de Marcos siguió. ¿Estás segura de que se verá natural? Completamente natural. Lo he hecho antes. Recuerda, sé cómo lidiar con esposas incómodas. El silencio en la tienda fue ensordecedor. 500 de las personas más poderosas del país acababan de escuchar a Marcos Serrano y a su amante conspirar para asesinar a su esposa embarazada. Victoria intentó desesperadamente agarrar el micrófono. «Ella está mintiendo. Esas grabaciones son falsas. Está intentando incriminarme porque está celosa». Pero Isabel no había terminado. Presionó otro botón y las pantallas se llenaron de registros bancarios que mostraban exactamente cómo Victoria le había robado dinero a El Legado del Ángel. Cientos de miles de euros desviados a cuentas falsas, pagos falsos a contratistas, gastos de marketing falsos. La policía te ha estado investigando durante 2 años, María, dijo Isabel, usando el nombre real de Victoria. ¿De verdad pensaste que podrías salirte con la tuya, asesinándome de la misma manera que te saliste con la tuya, asesinando a tus otros 3 maridos? La multitud se estaba alejando de Victoria ahora. Sus rostros mostraban horror y asco. Los fotógrafos tomaban instantáneas de cada momento. Los reporteros hablaban rápidamente en sus teléfonos, y las redes sociales explotaban con hashtags como asesinato en el legado del Ángel y esposa embarazada. Toma el control. Marcos intentó salvar la situación. Todos, por favor, mantengan la calma. Esto es claramente fabricado. ¿Lo es, Marcos?, interrumpió Isabel. Entonces estoy segura de que no te importará explicarle a la policía por qué ayudaste a planear mi asesinato. Estoy segura de que puedes explicar por qué le diste a Victoria acceso a los fondos de la empresa. Estoy segura de que puedes explicar por qué has estado viviendo una doble vida mientras tu esposa embarazada confiaba en ti por completo. Daniel Fernández apareció al lado de Isabel, habiendo entrado por una entrada de servicio. Damas y caballeros, soy Daniel Fernández, el CEO de Cuna de Ensueño. Estoy aquí para anunciar que Isabel Serrano acaba de convertirse en mi socia comercial y copropietaria tanto de Cuna de Ensueño como de El Legado del Ángel. La multitud jadeó de nuevo. Isabel sonrió ante sus rostros conmocionados. Así es, dijo. Mientras ustedes celebraban el romance falso de Marcos y Victoria, yo estaba comprando la participación mayoritaria en esta empresa. Todos los principales inversores se retiraron cuando se enteraron del fraude financiero y la conspiración de asesinato. Resulta que amenazar con matar a tu esposa embarazada es malo para los negocios, dijo Daniel con una sonrisa. Marcos la miró en completo shock. ¡Eso es imposible! ¡No tienes ese tipo de dinero! Tengo algo mejor que dinero, Marcos. Tengo la verdad, y tengo amigos que creen en la justicia. Isabel miró a la multitud de reporteros y fotógrafos. La firma de inversiones de Daniel Fernández ha comprado el 60% de las acciones en circulación de El Legado del Ángel. A partir de esta noche, soy la propietaria mayoritaria de esta empresa. Victoria se estaba retirando hacia la salida ahora, su hermoso rostro retorcido de rabia y pánico. «Esto no está funcionando. No puedes probar nada. ¡Yo!». Nadie se mueva. Agentes federales entraron en la tienda por todas las entradas, con sus armas desenfundadas y sus insignias claramente visibles. La detective Miller apareció junto a la gran escalera, hablando en un megáfono. María Santos, también conocida como Victoria Ríos, queda arrestada por conspiración para cometer asesinato.
fraude electrónico, lavado de dinero y violación de los estatutos federales de crimen organizado. Victoria intentó correr, pero no había a dónde ir. La tienda estaba rodeada, todas las salidas bloqueadas por la policía. Fue derribada por 2 agentes antes de llegar a la puerta. Su vestido blanco se rasgó mientras luchaba contra las esposas. Marcos Serrano, continuó la detective Miller, usted también queda arrestado como cómplice en la conspiración para cometer asesinato y como co-conspirador en los delitos financieros cometidos contra el legado del ángel. Marcos se quedó congelado en la escalera mientras los agentes se acercaban a él. Su rostro una máscara de incredulidad y terror. «Esto no puede estar pasando. Soy Marcos Serrano. Soy un hombre de negocios respetado». «Usted es un hombre que planeó asesinar a su esposa embarazada», respondió la detective Miller, mientras las esposas hacían clic. «El respeto es algo que usted tiró a la basura». Mientras Marcos y Victoria eran llevados esposados, la multitud de invitados se quedó en un silencio atónito. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego se unió otra persona. En cuestión de segundos, toda la tienda se llenó de un aplauso atronador, mientras 500 personas le daban a Isabel Serrano una ovación de pie. Isabel se paró en la gran escalera, una mano descansando sobre su vientre embarazado, la otra sosteniendo la mano de Daniel. El bebé pateó con fuerza, como si celebrara su victoria. «Damas y caballeros», dijo Isabel en el micrófono, su voz clara y segura en toda la tienda, y para los millones que veían la transmisión en vivo, el legado del ángel continuará operando bajo una nueva dirección. Implementaremos nuevas políticas centradas en la integridad, los valores familiares y un genuino cuidado por los niños y los padres. Y donaremos las ganancias personales de Marcos Serrano del último año a organizaciones que apoyan a las víctimas de violencia doméstica. El aplauso se hizo aún más fuerte. Daniel se acercó al micrófono. Cuna de Ensueño y el legado del ángel se fusionarán para crear la cadena minorista de productos para niños más grande y ética del país. Nuestra primera iniciativa será el programa Nuevos Comienzos, que proporcionará capacitación laboral y apoyo a las mujeres que escapan de relaciones abusivas. Mientras el aplauso continuaba, Isabel sintió que el bebé pateaba de nuevo y sonrió. Su hija crecería en un mundo donde la justicia era posible, donde las madres podían contraatacar y ganar, donde la verdad era más poderosa que el dinero o la manipulación. La niña que habría dormido en la guardería que Victoria destruyó, en cambio, heredaría un imperio empresarial construido sobre el amor, la integridad y la fuerza inquebrantable de la protección de una madre. Marcos Serrano y Victoria Ríos fueron llevados para enfrentar cargos federales que los pondrían a ambos en prisión por décadas. La tienda que se suponía que celebraría su triunfo se había convertido en la escena de su caída, e Isabel Serrano, que había sido traicionada, amenazada y dada por muerta, estaba victoriosa entre los escombros de sus planes, lista para construir algo mejor a partir de las cenizas de su codicia. La justicia, resultó, era la cosa más hermosa de todas. El amanecer de una nueva vida. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la nueva sede corporativa de El Legado del Ángel y Cuna de Ensueño, en el centro de Madrid, proyectando una luz dorada sobre la habitación de la guardería donde Isabel García Fernández estaba sentada en un sillón mecedora, acunando a su hija de 3 meses, Sofía Fernández. La guardería era 10 veces más hermosa que la que Victoria había destruido. En lugar de estar escondida en una casa privada,
Era parte del piso ejecutivo de la sede de la empresa, una declaración de que las madres pertenecían al mundo de los negocios, que los hijos no eran obstáculos para el éxito, sino inspiraciones para él. Sofía era perfecta en todos los sentidos en que un bebé puede serlo. Tenía los delicados rasgos de Isabel y el temperamento tranquilo de Daniel, y parecía encontrar todo en el mundo fascinante. En este momento, estaba mirando el móvil de ángeles danzantes que colgaba sobre su cuna. Uno nuevo, hecho a mano por el mismo artesano que había hecho el original, pero aún más intrincado y hermoso. «Buenos días, mi pequeño ángel», susurró Isabel, acariciando el suave cabello oscuro de Sofía. «Hoy es un día muy especial. Hoy, mami y papi le mostrarán al mundo lo que construimos juntos». La transformación de ambas empresas había sido nada menos que milagrosa. A los 3 meses del arresto de Marcos, el legado del ángel y cuna de ensueño se habían convertido en la cadena minorista de productos para niños más rentable y de más rápido crecimiento del país. La fusión había eliminado redundancias, combinado los mejores elementos de ambas marcas y creado una cultura corporativa centrada en la integridad y la innovación. Isabel había demostrado ser una CEO brillante. Su visión artística, combinada con la perspicacia empresarial de Daniel, había revolucionado todo, desde el diseño de la tienda hasta el desarrollo de productos. Habían lanzado una línea de muebles para bebés ecológicos que se vendía más rápido de lo que podían fabricarla. Su programa Nuevos Comienzos había proporcionado empleos y apoyo a más de 500 mujeres que escapaban de relaciones abusivas. El precio de las acciones de la compañía se había triplicado, pero más allá del éxito comercial, Isabel había construido la vida que siempre había soñado. Había casado con Daniel en una pequeña ceremonia en los jardines botánicos, con Sofía como su niña de las flores. La llevó al altar la hermana de Daniel, ya que era demasiado pequeña para caminar. Vivían en un ático con vistas a la Plaza de la Independencia, donde la habitación de Sofía daba a los árboles y parques, donde algún día jugaría. Lo mejor de todo era que Sofía crecería sabiendo que era deseada, amada y apreciada por sus 2 padres. Nunca dudaría de su lugar en el mundo, ni se preguntaría si era valorada. Xiomara García Fernández, la voz de Daniel, vino desde la puerta, todavía formal durante el horario de oficina, aunque llevaban 2 meses casados. La conferencia de prensa está lista para comenzar. Isabel miró a su marido y sintió el mismo aleteo de felicidad que experimentaba cada vez que lo veía. Daniel era todo lo que Marcos nunca había sido: amable, digno de confianza, solidario y completamente dedicado tanto a ella como a Sofía. Había adoptado legalmente a Sofía antes de su boda, insistiendo en que ella necesitaba un padre que siempre la pondría en primer lugar. «¿Qué tal me veo?», preguntó Isabel, levantándose con cuidado. Llevaba un deslumbrante traje pantalón azul marino que equilibraba perfectamente la autoridad profesional con la calidez maternal. Su cabello estaba peinado en un elegante recogido y llevaba el collar de perlas que Daniel le había regalado como regalo de bodas. «Como la mujer más poderosa de la Ciudad de México», respondió Daniel, y luego sonrió. «Y la más hermosa». Caminaron juntos por las oficinas ejecutivas, pasando por paredes cubiertas con fotos de familias felices, citas inspiradoras sobre la maternidad y el éxito, y artículos enmarcados sobre el notable giro de la compañía. Los empleados sonrieron y saludaron a su paso. Sonrisas genuinas de personas que estaban orgullosas de trabajar para una empresa que valoraba la integridad. La conferencia de prensa se estaba celebrando en la sala de exposición principal de su tienda insignia.
la misma ubicación donde Victoria Ríos había sido arrestada 6 meses antes. Pero hoy, la sala estaba llena de celebración en lugar de escándalo. Representantes de revistas de negocios, publicaciones para padres y principales medios de comunicación se habían reunido para escuchar el anuncio de Isabel sobre los planes de expansión de la compañía. Cuando Isabel subió al escenario, llevando a Sofía en sus brazos, los reporteros reunidos se pusieron de pie y aplaudieron. La historia de su triunfo sobre la traición y el casi asesinato había cautivado a la nación, inspirando a millones de mujeres y cambiando fundamentalmente las conversaciones sobre la ética corporativa y los valores familiares. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Isabel, con la voz clara y segura. Hace 6 meses me paré en este mismo lugar como una mujer embarazada, cuya vida estaba siendo destruida por personas en las que confiaba. Hoy estoy aquí como una madre, una CEO, y la prueba viviente de que la justicia, la integridad y el amor son más poderosos que la codicia, la traición y la maldad. La audiencia aplaudió con entusiasmo. Sofía, cómoda en los brazos de su madre, balbuceó alegremente a las luces y las cámaras. Cuando Victoria Ríos destruyó la habitación de mi bebé, pensó que estaba destruyendo mi futuro. Cuando planeó asesinarme, pensó que estaba despejando el camino para su propio éxito. Lo que no entendió es que las madres son los oponentes más peligrosos del mundo, no porque seamos violentas, sino porque somos implacables en la protección de nuestros hijos. Isabel miró a Sofía, que intentaba alcanzar el micrófono con sus pequeñas manos gorditas. Esta niña crecerá en un mundo donde las empresas rinden cuentas de sus acciones, donde las familias son valoradas por encima de las ganancias, y donde las mujeres pueden construir imperios mientras crían hijos. Heredará un negocio construido sobre la base de la negativa de su madre a aceptar la injusticia. Daniel se unió a Isabel en el escenario, poniendo su brazo alrededor de su esposa e hija. Hoy anunciamos la apertura de 50 nuevas tiendas de El Legado del Ángel y Cuna de Ensueño en todo el país, dijo Daniel. Cada una de ellas incluirá un centro de cuidado infantil para empleados, un espacio comunitario para nuevas madres y un centro de donaciones para familias necesitadas. Estamos demostrando que el éxito empresarial y la responsabilidad social no solo son compatibles, sino que son inseparables. Una reportera levantó la mano. Señora García Fernández, ¿qué le diría a otras mujeres que podrían estar enfrentando situaciones similares? ¿Traición? ¿Abuso? ¿Amenazas? Isabel consideró la pregunta con cuidado. Les diría que son más fuertes de lo que creen, que merecen más de lo que están recibiendo y que hay personas que las ayudarán a luchar. Les diría que la justicia puede no llegar rápidamente, pero llegará si son persistentes y astutas al buscarla. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que estaban transmitiendo en vivo a todo el mundo. Lo más importante, les diría que sobrevivir a la traición no es suficiente. Tienes que prosperar más allá de ella. Tienes que construir algo tan hermoso, tan exitoso y tan significativo que las personas que intentaron destruirte se den cuenta de que solo te hicieron más fuerte. Otro reportero preguntó, ¿ha tenido algún contacto con su ex marido o con Victoria Ríos desde su arresto? Marcos y Victoria están cumpliendo largas condenas de prisión federal. Marcos fue condenado por conspiración para cometer asesinato, fraude y crimen organizado. Recibió 25 años. Victoria, o María Santos como resultó ser su verdadero nombre,
Fue condenada por asesinato, intento de asesinato, fraude y dirigir una empresa criminal. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. La voz de Isabel se mantuvo firme y profesional, sin mostrar emoción al dar esta información. Recibí una carta de Marcos aproximadamente un mes después del nacimiento de Sofía. Escribió para decir que lamentaba todo lo que había hecho y que esperaba que Sofía creciera para ser tan fuerte como su madre. No respondí. Mi hija y yo hemos seguido con nuestras vidas y no tenemos intención de mirar atrás. La última pregunta vino de una joven reportera. ¿Qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que quieren tener carreras y familias exitosas? Isabel sonrió, besando la parte superior de la cabeza de Sofía. Les diría que no solo es posible, es poderoso. Ser madre no te hace débil, distraída o menos capaz en los negocios. Te hace feroz, enfocada y absolutamente imparable. Cuando estás construyendo algo para tus hijos, cuando estás creando un mundo mejor para que ellos lo hereden, no hay límite para lo que puedes lograr. Cuando la conferencia de prensa terminó y los reporteros se retiraron para escribir sus historias, Isabel y Daniel regresaron a sus oficinas con Sofía. El bebé estaba empezando a tener sueño, así que Isabel se instaló en el sillón mecedora de la guardería ejecutiva mientras Daniel revisaba el horario de la tarde. Reunión de la junta a las 3, dijo, sentado en el brazo del sillón mecedora. Los arquitectos quieren presentar los diseños para la tienda insignia de Barcelona a las 4, y tenemos una cena con los inversores de la expansión de Londres a las 7. Murmuró Isabel, observando cómo los ojos de Sofía se cerraban. Y en algún momento tengo que sacarme leche, revisar los informes trimestrales y aprobar la nueva campaña publicitaria. «Sabes», dijo Daniel con suavidad, «cuando estaba en la universidad, viéndote dibujar en la biblioteca, nunca imaginé que algún día estaríamos dirigiendo una empresa juntos, criando a un bebé juntos, cambiando el mundo juntos». Isabel lo miró con los ojos llenos de amor y satisfacción. «Pregúntame de nuevo». «¿Preguntarte qué de nuevo?» «La pregunta que has querido hacerme todos los días durante los últimos 6 meses». El rostro de Daniel se iluminó con comprensión. Se deslizó del brazo de la silla y se arrodilló junto a ellas, tomando la mano libre de Isabel con las 2 suyas. «Isabel García Fernández, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Eres brillante, hermosa, feroz y amable. Eres una madre increíble y una líder inspiradora. ¿Me permites amarte a ti y a Sofía por el resto de nuestras vidas? ¿Construirás este imperio conmigo? Criaremos a nuestros hijos juntos y le mostraremos al mundo cómo es una verdadera asociación». «Sí», susurró Isabel, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Sí a todo, sí para siempre». Daniel la besó suavemente. Luego apoyó su frente contra la de ella. «Te amo. Te he amado durante 8 años y te amaré durante 80 más». Sofía se movió en los brazos de su madre, abriendo los ojos y mirando a las 2 personas que más la amaban en el mundo. Balbuceó felizmente, como si entendiera que era parte de algo hermoso, permanente y bueno. Esa noche, mientras Isabel apagaba las luces de la guardería y se dirigía a su dormitorio, donde Daniel la estaba esperando, sonrió ante la ironía de todo. Victoria Ríos había pensado que estaba destruyendo el futuro de Isabel cuando arruinó esa primera habitación. En cambio, había despertado a un gigante, y ahora el mundo entero sabía exactamente lo que sucedía cuando alguien era lo suficientemente tonto como para amenazar al hijo de una madre. Lo perdían todo, y la madre lo ganaba todo.